Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa convocada por la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública para dar a conocer la campaña de solidaridad internacional con el Magisterio Democrático y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La lucha en defensa de la educación pública es internacional. El llamado es a intensificar la solidaridad. Ante el llamado de la CENTE a la más amplia solidaridad internacional, la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y la Red Social para la Educación Pública en las Américas, multiplicaremos nuestras acciones de solidaridad con el movimiento magisterial mexicano. En los últimos días, organizaciones sociales y sindicales del continente, representantes de millones de maestros y maestras, han enviado ya cartas de exigencia a la Presidencia de la República y a la Suprema Corte de Justicia para atender los reclamos del Magisterio Democrático de México y detener la represión. Cartas de exigencia de federaciones y sindicatos de maestros, así como organizaciones sociales. Canadá, Federación de Maestros de Columbia Británica, BCTF. Estados Unidos, Federación de Maestros de California, integrante de la Federación Americana de Maestros. Federación de Maestros de los Ríos College, California. Consejo Sindical para el Progreso de los Latinoamericanos, Sacramento, California. Sindicato de Maestros de Chicago, integrante de la AFT. Centroamérica. Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, CONCA. Sindicato de Educadores y Educadoras de Costa Rica, SEC. Asociación Nacional de Educadores, ANDE. Frente Reformista de Educadores Panameños, FREP. Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEM. De Ecuador, Unión Nacional de Educadores, UNE. Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. De Puerto Rico, Federación de Maestros de Puerto Rico. Redes internacionales. Internacional de la Educación de América Latina, en el que se incluye a Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Chile. Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, México, Estados Unidos y Canadá. Red Social para la Educación Pública en las Américas. Red Internacional de Solidaridad y de Luchas. Red de Trabajo Docente de América Latina. Protestar en el Consulado Mexicano, el lunes 20 de junio en Los Ángeles, el martes 21 de junio en Vancouver, el miércoles 22 de junio en Chicago y las visitas en distintas ciudades del continente a las sedes diplomáticas mexicanas para el día viernes 24 de junio para confluir con la marcha nacional convocada por la CENTE, son parte de las acciones de solidaridad internacional previstas. A nivel mundial, los educadores sabemos que tenemos la razón y la fuerza en la defensa como derecho social. Los maestros de la CENTE no están solos. Sección mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. Y vamos a dar la palabra también al maestro Ángel Custodio, del SUTIEMS, para informar sobre la demanda que se ha presentado ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de México. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el pasado miércoles estuvimos en la representación en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. En una tercera visita hemos estado distintas organizaciones de trabajadores, de jubilados, de trabajadores federales de la salud y de la educación, involucrados en la promoción ante el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de su participación como garante de las garantías individuales que han sido afectadas en los últimos meses por el gobierno mexicano. Entonces, tuvimos una entrevista con una funcionaria de la oficina que nos ofreció comunicarnos estos días, el compromiso del día de hoy,
sobre la fecha en la que nos rendirá un informe, nos proporcionará los datos específicos de cuáles han sido las actividades generadas desde su oficina para la atención de la problemática que se recrudeció con la represión, con la bárbara represión de la Policía Federal en contra de los habitantes de Nochistlán, el estado de Oaxaca. Entonces esperamos que el próximo lunes o martes los funcionarios de esta oficina de la ONU nos puedan dar detalles de su intervención como mediadores y garantes de los derechos humanos en nuestro país. El miércoles pasado nos informaban sobre ya la presencia de equipos de trabajo de la oficina del comisionado, tanto en el estado de Oaxaca como en el estado de Chiapas. Entonces, parece que la oficina se lo ha tomado ya en serio y su intervención puede ser un paso importante para que el Estado mexicano pueda recuperar la legalidad en su intervención con la relación que se está generando del conflicto, alrededor del conflicto magisterial. Estaremos pendientes pues a lo que nos pueda informar el Alto Comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, y a partir de esto podríamos generar la información pertinente para que toda la sociedad pueda estar enteramente informada de lo que está sucediendo al respecto. Gracias. Finalmente, queremos mencionar que hay expresiones de solidaridad de redes continentales y mundiales de sindicatos de distintos países. Una que quiero resaltar es la de la Internacional de la Educación de América Latina, por una razón. Primero, porque como ellos dicen, la Internacional de la Educación representa a más de 30 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación en el mundo, que no solo defienden la educación pública, sino además el derecho a la libertad sindical y la garantía de condiciones de trabajo dignas para el sector laboral de la educación, como condición esencial para garantizar la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos. Y en esta Internacional de la Educación de América Latina y la Internacional Mundial participa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero los sindicatos que suscriben como Internacional de la Educación de América Latina, que son sindicatos nacionales de Brasil, de Perú, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Dominicana, de Colombia, saben perfectamente que el CENTE no representa a los trabajadores de la educación de México y por eso están solidarizándose con el magisterio democrático, porque el CENTE no ha dicho basta la represión a sus propios hermanos maestros y maestras. Y la última es la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, que agrupa a sindicatos y organizaciones de profesionales de múltiples países. Voy a mencionar solamente de Francia, de Indonesia, de Italia, de Senegal, de Egipto, de Palestina, de Paraguay, etcétera, etcétera. Es muy importante la solidaridad y lo que queremos hacer es patente la fuerza de esta solidaridad en respaldo al magisterio mexicano. Los maestros y las maestras mexicanos de la CENTE y todos los democráticos y los de educación superior no estamos solos. ¡Viva la CENTE! ¡Viva!